el proyecto lo fundan 3 profesores. Apuestan por lo que venimos comentando, una formación alternativa, una formación en base a un objeto y a un problema real, y deciden pues que la forma óptima pues puede ser mediante la realización de un monoplaza. Aquí está el número 48, que es el número con el que compite el equipo. Y casualmente tiene una historia un poco singular. Has dicho que cada año hacéis un coche. Quiero saber qué hacéis con el coche cuando termine la temporada. Es una buena pregunta y muchas instituciones me lo suelen preguntar. Este año en Montmeló participaba por primera vez un equipo de Valladolid que contaba únicamente en cuanto a cash, si no me equivoco, con 1.000 euros. Por la otra parte están cualquier equipo alemán. En todos esos equipos pues siempre tienen patrocinio, ya sea de Mercedes, Porsche, Audi, Volkswagen. Y queremos acceder a participar en el proyecto. ¿Qué es lo que se tiene en cuenta? ¿Qué unidades se tienen en cuenta? ¿O si es por tema nota? Ha sido una temporada histórica para el equipo. Acudimos a Inglaterra, hemos vuelto con 5 galardones a Bilbao. En ese sentido compartimos un poco de, pues sí, filosofía, valores con el club, y el año pasado se pudo llegar a colaborar con ellos. Ese vídeo también se hizo súper viral en redes sociales. De hecho nos hizo salir el programa de Jugones de Pedrerol. Estuvo Pedrerol hablando de nuestro coche, nos hicieron una entrevista y demás. Tirando un poco los años atrás, ¿de dónde viene, ¿no? Todo esto, todo este proyecto de Fórmula Student Vizcaya? Un poco la historia, ¿no? Si nos puedes contar así. Algo ya has dicho, ¿no? Que viene, si no recuerdo mal, que has dicho antes, de 2006, puede ser. Cuéntanos un poco desde dónde viene y cómo ha evolucionado. Vale, el proyecto, como comentaba, nace en el año 2006 y nace con el objetivo de una apuesta por formar a estudiantes de la escuela mediante una enseñanza a base de prueba y error, a base de tener un problema real, ¿no? Al final, por ponernos un ejemplo, nadie piensa en que un hostelero o un cocinero ha conseguido el título sin cocinar un plato, ¿no? Entonces, en ese momento se juntaron varios profesores de la universidad y dijeron que la forma óptima para poder formar a un estudiante era que esa misma persona se enfrentase a un proyecto, se enfrentase a un problema real con todo lo que ello acarrea. Entonces, el año 2006 se funda lo que hoy en día se llama Fórmula Student Vizcaya, pero no fue hasta el 2008 que se desarrolló el primer prototipo. Es decir, hasta el año 2008 hubo una transición de unos 2 años y medio para crear el primer coche. Estamos hablando de un monoplaza de combustión, en ese caso, y desde entonces, desde 2008, se acudió todos los años a la competición en Inglaterra, y posteriormente cuando se fundó la competición en España, que hablaremos más tarde de ellas, también. Entonces es un equipo histórico. En el caso de España es uno de los equipos más antiguos del país, y que todos los años saca adelante un monoplaza. Desde 2008 hasta hoy en día, todos los años hemos sido capaces de sacar un coche. Al final partes de cierta base del año anterior, ya sea porque no tienes conocimientos para poder desarrollar un nuevo conjunto, o al final el factor más limitante en nuestro caso siempre es el presupuesto, pero al final siempre nos las hemos arreglado para poder sacar ese objetivo que se planteó desde un inicio, de sacar un coche al año. Y así fue, un coche de combustión hasta el año 2012, tuvo un periodo de tránsito. Ese año, en vez de uno, el equipo asumió el riesgo y asumió la responsabilidad de, en vez de sacar uno, sacar 2 coches. Se sacó un coche de combustión y a la vez un coche eléctrico, el que iba a ser el primero, y desde entonces hasta hoy en día se saca un monoplaza eléctrico por año. Si bien es cierto que al final tanto los profesores, pero sobre todo los alumnos que estamos en el proyecto, tenemos una ambición terrible, y yo creo que se puede ver en el podcast, y cualquiera que haya podido acudir a alguna presentación, a algún evento nuestro, lo puede observar. Entonces, no es un coche al uso. El primer coche eléctrico que se hizo en el año 2012 al que está hoy en día, el FSD 2024, ha surgido muchas modificaciones, desde el cambio de fabricación del monocasco, que se pasó de tubular, de unos tubos doblados y soldados, a hoy en día un coche de fibra de carbono, de un motor en la parte trasera a 2 motores en la parte trasera. Después se pasó al modelo de motor en rueda. Se pasó también de no tener un paquete aerodinámico a poco ir invirtiendo en esa parte para optimizar el rendimiento del monoplaza, y se optó por ese paquete. Entonces, a lo largo de estos 12 años, a pesar de desarrollar todos los años, la gente podría pensar, hacéis siempre lo mismo. Realmente no es eso. Realmente siempre se opta por seguir mejorando, seguir dándole una vuelta de tuerca más al proyecto, y que este coche pues cada vez logre mejores resultados. Vale, o sea, realmente entonces el cambio, igual es una pregunta un poco estúpida, pero el cambio de gasolina a eléctrico
simplemente es por mejorar el rendimiento en algunos aspectos igual. Hay varios factores en juego. Lo primero es, y es algo evidente, que al final hoy en día la industria del automovilismo pues estaba girando hacia los coches eléctricos, coches híbridos y demás. Entonces, bueno, ese run ya estaba un poco en el ambiente y el coche de combustión, tecnológicamente hablando, al final está más limitado, te permite menos cambios. Al final tú vas a llevar tu motor, que lo más seguro es que sea industrial en muchos de los casos, y al final vas a poder jugar pues con otras facetas y vas a poder optimizar otras facetas, pero el motor va a ser siempre el mismo. Y una cosa muy destacable de nuestro proyecto, a pesar de que el objetivo sea, o en la materia sea el monoplaza, no es el objetivo principal del proyecto. El objetivo principal del proyecto es formar a estudiantes, a ingenieros y ingenieras de la Escuela de Ingeniería de Bilbao. Entonces, con esta filosofía de proyecto, un coche de combustión no tenía cabida, porque desde el año 2008 hasta el 2012 ya se había adquirido todo el conocimiento suficiente sobre el motor de combustión, sobre ese prototipo, por así decir, el proyecto estaba estancado y los futuros alumnos no iban a poder seguir aprendiendo, seguir desarrollando sus habilidades. Y luego, desde el punto de vista tecnológico y de rendimiento que puede sacar un monoplaza eléctrico, te permite mucho más en términos de optimización, de control, que un monoplaza que tenga un motor únicamente de combustión. Entonces, dadas esas razones, se optó, a pesar de mucho run, había gente más reacia al hecho del cambio, pero se optó por esa apuesta y desde entonces la verdad que ha ido francamente bien. Pero una duda, o sea, al final el motor de combustión, ¿no podríais cambiar a un motor mejor de combustión con más caballos? Se podría cambiar, pero la competición te limita. La competición te limita a una cierta potencia, entonces tú podrías ponerle el motor que tú quieras, al final te puedes subir todos los caballos que tú quieras siempre y cuando tengas el presupuesto de poder permitírtelo, pero luego al momento de ir a la competición tendrías que de una forma u otra capar ese motor, porque no podrías rodar a partir de cierta potencia. Y tampoco te vale demasiado porque realmente los circuitos son bastante ratoneros. Si bien es cierto que son circuitos de Fórmula 1, se modifican para las pruebas que se llevan a cabo, entonces tampoco te merece la pena tener un motor muy potente que te ofrezca una velocidad punta súper alta porque no vas a tener la oportunidad de sacarle ese partido al motor. Porque como comentaba, hay mucha curva, mucho giro, entonces tienes otras variantes que, por ejemplo, un motor eléctrico y una configuración eléctrica o de software sí que te pueden permitir hacer mejores tiempos en los trazados que un motor de combustión estaría más capaz. Sí, yo creo que al final es como todo, ¿no? Por ejemplo, si vas a montar, pues por poner otro ejemplo, vas a montar un ordenador, si tú pones la última gráfica del mercado, pero luego otros componentes igual, no puedes mejorarlos tanto, ya sea por presupuesto, por la razón que sea, al final una cosa siempre va a limitar la otra, ¿no? Entonces, al final vas a tener un cuello de botella. Eso es. Para entenderlo un poco, el coche, el de combustión, ¿cuántos caballos tenía y cuál era la velocidad punta? ¿Y el de un eléctrico cuánto sería? El coche de combustión estaba limitado aproximadamente a unos 80-90 kilómetros por hora de velocidad punta. Y tenía un único motor en la parte de atrás, que ahora mismo no te sabría decir de los caballos de los que estamos hablando. Y luego, a medida que se ha ido avanzando, el motor eléctrico pues se ha ido optimizando y el coche que tenemos hoy en día cuenta con 4 motores, uno por cada rueda, van encapsulados, es una tecnología punta el sector y cada motor te ofrece 50 caballos. Es decir, tenemos 50 caballos por rueda, aproximadamente un total de 200 caballos. Estamos hablando de un coche muy punta en cuanto a velocidad, pero la competición aún así no nos exige caparlo y tenemos que bajar la potencia de cada motor para poder competir en regularidad. A ver, yo pienso que ya opinión personal, ¿eh? Yo creo que el cambio está bien porque al final si el mundo avanza hacia una corriente, yo creo que es un error como querer quedarse atrás o no pillar esa ola, ¿no? Y al final en avances es que tú mismo has comentado, es decir, en muchos aspectos, o sea, es un cambio que pues da muchas oportunidades, ¿no? Para poder optimizar. Te permite optimizar mucho más el monoplaza. Y lo que hablabas un poco de la corriente, a día de hoy es cierto que hay gente del equipo que dice, si hubiésemos cambiado, si cambiaríamos a día de hoy para el nuevo coche a uno de combustión. Al final yo también como apasionado del motorsport, como ruge un motor de combustión, pues al final es un sonido único.
y el hecho de luego cuando vayas a competir, estar en un circuito y ver el sonido que hace tu coche, pues al final te tiene que llenar mucho. Pero siendo francos, si quieres conseguir un rendimiento óptimo, conseguir unos tiempos que te consigan llegar a catapultar a podios, a posiciones altas en la competición, hoy en día te tienes que pasar al monoplaza eléctrico porque el nivel de optimización que se ha llegado con software, con los motores, le da mil vueltas a un monoplaza de combustión. Y al final que lo del rugido, a ver, es algo, vas a no evolucionar por algo más emocional, que es porque te Sí. gusta no sé, es un poco, yo creo que si piensas en el proyecto, vas a ir o sea, vas a escoger opciones que te den probabilidad, o sea, de mejora. No, Y o sea, entiendo que haya una parte bueno, que puede ser en concreto vuestro equipo, que igual como que no acepte tanto el cambio tal, ¿no? Porque hay mucha gente, ¿no? Que prefiere motores de combustión, está claro. Pero no sé, yo creo que, a ver, sobre todo porque no es por ejemplo, no estás hablando de un coche personal tuyo, sino estás hablando de algo que no es el propio coche, o sea, se valora, es un proyecto, ¿no? Tú vas a intentar optimizarlo al máximo. Entonces, siempre vas a querer coger, ya no hablando del motor, de cualquier factor, pues lo que mejor venga, ¿no? Para optimizar todo. Y al final, por mucho que el proyecto fuese fundado en el 2006 y ya haya pasado tiempo desde entonces, no podemos perder la perspectiva. O sea, el proyecto fue fundado, el coche es una excusa para formar a estudiantes de la escuela. Entonces, si tú te encasillas en un formato, en una tecnología y al final los nuevos integrantes que vayan llegando al equipo van a estar reciclando un coche o reciclando un concepto que generaciones y generaciones lo han usado porque ya en el 2012 se llegó a su conocimiento máximo, pues técnicamente estás yendo en contra de la filosofía que en su día dijiste o sentaste como objetivo principal del proyecto. Entonces, por eso también se optó el cambio. Sí que es cierto que cualquiera que le guste un poco el tema de los coches, pues en su vida privada se compraría un coche de combustión, pues por el rugido, ese sentimiento de que el coche pues vibra y suena contigo, pero luego desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de formación, que es lo más importante de este proyecto, había que realizar ese cambio y había que optar porque los estudiantes siguiesen y pudiesen al final aprender de lo que estaban estudiando. Claro, si no la formación se va a quedar como más condicionada. Más ¿no? Y tiene que estar obsoleta. actualizada. Más obsoleta, Eso es. sí. Y también fue un factor importante el hecho de querer abrirse. Al final, tú en el momento en el que estás desarrollando un monoplaza de combustión, hay ciertos grados de la escuela que no tienen cabida en él. Por ejemplo, el grado de electrónica o el grado de informática están completamente marginados en ese sentido porque no tienes cabida para que un estudiante que está adquiriendo unas competencias en ese grado se puede llegar a implementar, porque igual para la parte electrónica de un monoplaza de combustión, pues con dos, tres personas tendría suficiente, mientras que en un monoplaza puramente eléctrico ese grado lo abarcas mucho más. Y encima puedes seguir manteniendo tu nicho de estudiantes de industrial, de estudiantes de mecánica, porque al final el prototipo sigue siendo un monoplaza, entonces toda la parte estructural, toda la parte mecánica y dinámica del coche requiere de ese perfil de estudiante, pero eres capaz de abrir el abanico, de abrirte a más grados y por consecuencia tu objetivo de formar a gente se extiende a más grados de la escuela. Entonces yo creo que era un cambio que había que realizar en aquel momento, que la gente, sobre todo los profesores que estaban en aquel momento en el proyecto, apostaron por ello, y creo que a día de hoy, a pesar de ese sentimiento por el motor de combustión, nadie se arrepiente porque estamos contentos con el conocimiento que estamos adquiriendo y con el rendimiento que saca el propio monoplaza. Y luego, Bueno, luego también en el mercado laboral, como has dicho, si la tendencia es el motor eléctrico, viene bien que los estudiantes salgan ya con las habilidades de cómo se hace un proyecto con el motor eléctrico, porque si no queda obsoleto con el motor de gasolina. También te digo, antes de la entrevista le dije a Borja, es que a mí esto que pasa en eléctrico no va conmigo. Pero tal y como lo has explicado, lo entiendo perfectamente, y si fuese estudiante de ingeniería y tal y estuviese en el proyecto, lo entendería y me parecería bien, porque al final los conocimientos que yo quiero adquirir y poner en práctica, quiero que estén lo más actualizados posibles. Y si tiene que ser motor eléctrico, pues... Alineado con la demanda que hay en el mercado. Al final no puedes perder la perspectiva. Tú, el Aritz que entró en el proyecto entró porque quería aprender y quería que el día de mañana en el mercado laboral pues tuviese una inserción más favorable o se pudiese desmarcar. Entonces
tienes que estar un poco acorde a lo que demanda realmente el mercado laboral. Si te desmarcas de él, estás haciendo un proyecto, estás invirtiendo un montón de horas que realmente, pues vale, estás haciendo algo súper guay, pero no le vas a poder sacar rédito profesional el día de mañana. Entonces ahí estaremos siendo contraproducentes. Vale, yo te quería comentar también, este proyecto surge por la UPV, ¿cómo surge realmente? O si hay una institución o como es la UPV o algo detrás, y luego que nos comentes un poco también, así a grosso modo, porque veo ahí que tienes bastantes patrocinadores, ¿no? Está colorida el polo. Joder, ahí los testamentos. Tenemos una pregunta de eso, ¿eh? Sí. Vale, pero bueno, que nos comente un poco. Sí, una pequeña introducción también, sí. Sobre el tema de la universidad, técnicamente, creo que lo he comentado anteriormente, el proyecto lo fundan 3 profesores. Tres Vale. profesores en un momento apuestan por lo que venimos comentando, una formación alternativa, una formación en base a un objeto y a un problema real, y deciden pues que la forma óptima pues puede ser mediante la realización de un monoplaza. Sí, de la forma más práctica posible, ¿no? Sí, de la forma más práctica, y porque al final pues eso, abarcaba varios grados de la Escuela de Ingeniería de Bilbao. Y luego, al final, todo sobre el papel todo lo aguanta, como se dice, pero luego eso hay que hacerlo realidad. Entonces ahí entró tanto la Escuela de Ingeniería de Bilbao, del campus de Vizcaya, y la propia universidad, pues a darle respaldo y a ver cómo se podía materializar pues eso que sobre el papel pintaba tan bien y que realmente es así, para poder darle forma y poder hacer el proyecto realidad. Entonces, es uno de los pilares más importantes, la Escuela de Ingeniería de Bilbao, el apoyo que tenemos por la propia escuela, desde la dirección, los profesores que colaboran en el proyecto, así como cualquier otro departamento que en determinado momento pues requerimos de su ayuda para poder solventar algún problema, así como la propia UPV. Y luego al final es una institución que tiene que estar a la hora de inscribirte en una competición. La competición, el coche tiene que ir ligado a una universidad. Entonces, es la universidad la que participa en la competición con el nombre de Fórmula Estoy en Vizcaya. Y bueno, sobre el polo, si queréis lo vamos más en detalle más adelante. Al final, como os podéis imaginar, y hemos entrado un poco en detalle en el monoplaza, es tecnología punta, como comentaba, monoplaza de fibra de carbono, paquete aerodinámico completo de fibra de carbono, 4 motores en rueda, motores de diseño específicos para la rueda nuestra. El corner tiene que estar también diseñado específicamente para el motor, diseño de suspensión desacoplada. O sea, tecnológicamente estamos hablando de un coche muy, muy, muy punta. Entonces eso supone un presupuesto, eso supone un dinero, y al final el proyecto nos debemos por y para los patrocinadores, que son realmente los que hacen realidad el proyecto, mediante ya sea bien aportación económica, material, formaciones. No nos cerramos a nada, al final toda ayuda es bienvenida, y son ellos los que realmente ponen el granito de arena para que luego nosotros día a día podamos hacer esto realidad.